Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Estamos aquí de nuevo para seguir con las clases porque acuérdense que no debemos de desanimarnos ni tener flojera, seguir aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Y la clase de esta semana, no se les olvide que acuérdense que es Jesús nuestro libertador. Jesús nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? De las garras del demonio, ¿verdad? Del infierno eterno, de eso nos ha liberado. De la esclavitud del pecado. Y ahora estamos viendo como ayer miramos cómo Jesús se muestra al mundo, cómo es que Dios lo confirma en el bautismo de Juan el Bautista. Y ahora vimos también qué significaba seguir a Jesús, que ser un seguidor de Cristo, ser un verdadero hijo de Dios. Ayer miramos qué significaba eso y ahora estaremos viendo que Jesús, una vez que nos salva, nos enseña a vivir en la verdad, en su verdad. Pero además, nosotros no solo debemos de buscar a Jesús por sanidad, sino por liberación, por salvación. Y eso es lo que vamos a estar viendo este día, que Jesús nos hace libres del pecado y una vez libres del pecado somos libres también de la opresión del mundo, porque ya para nosotros no tiene importancia el mundo ni lo que digan los demás, sino lo que diga el Señor en su palabra. Eso es lo que tiene importancia, no lo que los demás digan de nosotros. Por eso es que nos hace libres. Ya no vivimos atados al qué dirán, no vivimos atados a todas esas cosas. Entonces, el primer punto que vamos a ver, dice, es la verdad. ¿Quién es la verdad? Su palabra, ¿verdad? Y él cuando estuvo en la tierra, él decía verdad. Todo lo que él expresaba era verdad. Sin embargo, aún así, miren cómo su pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, cómo no le aceptaron, ¿verdad? Dice, aunque Cristo había sido anunciado al pueblo judío antes de que Juan el Bautista viniese del desierto predicando y preparando el camino para su entrada triunfal, sin embargo, dice, aunque habían escuchado sobre el Hijo de Dios, Jesús lo esperaban como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, había mucha incredulidad. Así pues, los fariseos no podían entender cómo era posible que un hombre cualquiera pudiera ser el Cristo. Esperaban a alguien más relevante, ¿verdad? A causa de ello, le seguían constantemente para refutar sus palabras, sus actos y sus enseñanzas. Solo ellos decían tener la verdad, la verdadera enseñanza de Dios. No obstante, aunque eran muy entendidos en las enseñanzas de la ley, lamentablemente no pudieron reconocer al verdadero y único Mesías que estaban esperando. Jesús trajo un entendimiento mayor acerca de la vida, acerca del reino de Dios y acerca de las enseñanzas bíblicas. Su verdad no se limitaba a letras escritas en un papel o en un pergamino, sino al cumplimiento del mandamiento. Él iba mucho más allá y nada servía si no había un corazón humilde y sometido a Dios. Al respecto debemos tener presente que las palabras y los actos debían para ese tiempo y deben hoy actualmente ser también consecuencia de un corazón limpio. La verdad de Cristo era y es la única verdad total y plena, la misma que dice que el nombre de Jesús, aquel hombre, era santo y por lo tanto sus seguidores debían en aquel tiempo y hoy día deben ser santos porque Él es santo. Y nos manda aquí a un texto bíblico, vamos a leerlo. La primera es Lucas 6:45 y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, lo que dice, lo que haya en tu corazón, eso es lo que vas a expresar y hacer. Esas van a ser tus actitudes dependiendo de cómo estés
cómo esté tu vida espiritual, tu relación con Dios. Y en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del mal. Entonces, mis hermanos, ahí está, porque Él es santo, 3 veces santo, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Es que nosotros somos llamados, todos aquellos que nos decimos seguidores de Cristo, hijos de Dios, redimidos. Entonces nosotros, de nuestro corazón debe de salir solo palabras que edifiquen el santo nombre de Dios. No deben ya salir otras expresiones ni otros sentimientos, porque nosotros, dice Santiago, que no podemos con la misma boca alabar a Dios y con la misma boca maldecir a los demás o hablar mal de las personas. Y en Primera de Tesalonicenses pues nos habla de que porque el Señor, lo que el Señor quiere de nosotros es santidad. Pero ¿por qué el Señor quiere santidad de nosotros? Porque somos sus hijos y porque Él es santo. Y si la raíz es santa, las ramas deben ser santas también. Entonces nosotros, dice Juan 15, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Un pámpano es la rama de una vid o de una parra, la planta que da uvas. Esa es la vid. Y entonces los pámpanos de la vid son las ramas. Y si la raíz es santa, las ramas deben ser santas. Entonces esa es la primera parte de la clase de hoy, que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Y si hemos creído en Él, entonces debemos vivir como Él vivió. Porque el pueblo judío no creía en Él. Como el hijo del carpintero, lo menospreciaban por su aspecto, por su naturaleza, quizá humilde, de pobreza. Pero nosotros, dice que el Señor no ve qué es lo que tenemos, sino qué es lo que somos. Eso es lo que el Señor ve. No es cuánto tienes, qué tan inteligente eres, sino qué tan fiel eres, qué tan dispuesto estás a entregar tu vida mundana para vivir en su camino, en su verdad. Esa fue la primera parte, la verdad de Jesús, de que nosotros, una vez redimidos, debemos de vivir en su verdad. Y ahora vamos a ver que viviendo en su verdad, nosotros, el segundo punto de hoy son 3. El segundo dice que una vez que nosotros hemos conocido al Señor, hemos conocido la verdad y estamos viviendo en su verdad. Por lo tanto, dice que vamos a recibir sanidad y salvación. Y vamos a continuar con esta parte y dice, Jesús demostró su poder y autoridad absoluta junto a las enseñanzas verbales. Él hizo milagros que también fueron enseñanzas de vida para los que le seguían. Los milagros confieren autoridad a las palabras de Jesús, mostrando así la divinidad de su ministerio. Asimismo, estos mismos milagros que Jesús hizo fueron y son signos de elocuencia. Aquí podemos recordar la curación de los leprosos que hablan mucho de la fe que ellos tuvieron y la gratitud. La sanidad del paralítico enseñó sobre el día de reposo. La resurrección de Lázaro fue enseñanza sobre la fe y mostrar también la gloria y el poder de Dios. El dominio sobre la tormenta cuando los discípulos estaban asustados demostró el poder soberano sobre la naturaleza. Y otro tanto podría decirse de todos los milagros que Jesús hizo. Jesús fue elocuente, pero más que hacer milagros, la intención de Jesús al hacer los milagros era mostrar la gloria y el poder que Dios Padre le había conferido. Jesús no solo había venido a sanar los cuerpos físicos y a hacer milagros a las personas, sino que su verdad traía sanidad espiritual y salvación de una vida de pecado. Si estudiamos algunos versículos bíblicos, nos daremos cuenta que a lo largo del Nuevo Testamento, nuestro Señor usó muchas veces la siguiente expresión: sé salvo en lugar de ser sano. Siempre que Él sanó a alguien o hizo un milagro, la expresión fue sé salvo o has sido salvado. Nunca el Señor se refirió al problema, sino al hecho de haber sido salvo. Al momento de hacer aquellos milagros, aquellas sanaciones, las palabras siempre fueron
salvar, salvo y salvación. Y estas palabras tienen su raíz del griego en una palabra que se llama sozo, así, sozo, que significa salvar, rescatar, liberar, proteger, preservar, restaurar completamente. Eso significa en el griego la palabra sozo, y la palabra que Jesús utilizaba significaba eso, todas esas expresiones que nos llevan a una restauración completa. Esto habla más bien de un tipo de bien que repercute en la transformación integral de la persona, no tanto en el hecho de aquel milagro, sino en restaurar completamente a la persona, porque a todos aquellos a los que Jesús sanó, ya no volvieron a ser los mismos que eran antes. Y veamos aquí, dice, 4 ejemplos. Por ejemplo, aquella mujer que sufría flujo de sangre por varios años, y vamos a ir a la cita bíblica, que es Mateo 9:22, y dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, cuando recuerdan que ella lo tocó a Jesús del manto, y Jesús se volteó y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha, fíjese, no le dijo te ha sanado, le dijo: tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así dice Mateo 9:22. No dice la mujer fue sana, dice fue salva, porque la fe que tuvo en Jesús, que ella pensó, si tan solo tocare la puntilla del manto, seré sana. Sin embargo, por ese solo acto tan grande de fe, Jesús no solo le sanó la enfermedad, le salvó. Por eso le dijo: tu fe te ha salvado. Y la misma palabra dice que la mujer fue salva desde aquella hora. No dice que fue sana. Veamos otro ejemplo. La sanidad del ciego Bartimeo. Y de Bartimeo hay muchas predicaciones, alabanzas, cantos, corridos, hay sobre Bartimeo. Ustedes van a encontrar mucho sobre la vida de Bartimeo, aunque no lean la escritura bíblica, hay mucha palabra de Dios sobre él, sobre el ciego Bartimeo. Así que no hay pretextos, mis hermanos. Y dice en Marcos 10:52, dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Pero ¿por qué es tan reconocido en el mundo este milagro? Porque Bartimeo ni siquiera tenía los ojos. Dice la escritura que Bartimeo tenía huecas las cuencas de los ojos. En el lugar que deben ir los ojos no había nada. Y Jesús hizo lodo y formó las bolitas de los ojos y se las puso. Y él no solo recobró la vista, tuvo sus ojos. Entonces, así dice la escritura. Usted puede ir y leerlo ahí en Marcos en el capítulo 10. Y por eso es que el mundo, aunque a veces el mundo no conoce la verdad del Señor, pero en esas historias, ahí les está la misericordia de Dios mostrando su palabra, aún en esos corridos, en esas canciones, pero sus corazones se han endurecido y no ven ahí la gloria de Dios, que está en todos lados. Entonces, seguimos con otro milagro del Señor. Aquella mujer pecadora, ¿se acuerdan? Que fue hallada en adulterio y fue llevada, fue llevada para que el Señor la salvara, ¿verdad? Más bien fue llevada al Señor para que la querían apedrear, pero el Señor pues no la rescató, el Señor no la juzgó, porque ninguno de los que la quería apedrear estaba libre de pecado. Y esta mujer es la misma que después vierte el frasco de alabastro, ¿se acuerdan? Sobre ese pasaje, sobre los pies de Jesús, dice, pero en ese momento cuando la querían apedrear, Jesús le dijo a la mujer, pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque cuando vinieron que la querían apedrear y la aventaron sobre donde estaba Jesús, ella se humilló ante Jesús. Ella se humilló y reconoció su pecado, y entonces cuando Jesús les dijo que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra, y todos uno a uno dejaron sus piedras y se fueron, entonces Jesús le dijo: levántate, mira, nadie te ha acusado. Y entonces ella se humilló ante el Señor y le dijo si él tampoco la acusaba, y él le dijo que no. Le dijo: tu fe te ha salvado. Y le dijo: ve en paz.
Y así debemos de ir todos, aquellos que el Señor ya nos salvó, debemos de vivir en paz, sin contiendas, sin problemas, sin pleitos. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Y una vez que nos salva, Él nos dice eso, ve en paz, tu fe te ha salvado. Y el último milagro que vemos aquí, no sé, hay muchísimos en la Escritura, pero el último de los 4 que nos marca la clase es la del leproso. Dice, leproso sanado que volvió a agradecer a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a agradecer? Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, esa escritura ustedes la encuentran en Lucas 17:19, y ahí vemos los milagros de Jesús, algunos de los milagros. Cuando Jesús no le dijo, tu fe te ha sanado, a ninguno de ellos, sino les dijo, tu fe te ha salvado. Eso es lo que necesitamos, salvación, sanación del alma. La sanación del alma es más importante que la sanación del cuerpo, que la sanación física. Si nosotros somos salvos y hemos sido sanados espiritualmente, salvados de las garras del pecado, entonces nosotros, de esa esclavitud, nosotros vamos a poder soportar todo lo demás que venga, enfermedades, problemas, todo lo demás que venga lo vamos a poder soportar. Y además el Señor dice también en su palabra, buscad primero el reino de los cielos y lo demás será añadido. Pues tengamos esa fe de que si estamos poniendo por obra primero su palabra, primero el Señor en todo momento, si Él es el centro de nuestra vida, pues todo lo demás será añadido. Y no dice que, la palabra no dice que seremos salvos de enfermedades ni de problemas. Recuerden a Pablo, dice que Pablo tenía un aguijón que le impedía, dice, vivir realmente libre de ese aguijón, pero ese aguijón al mismo tiempo le permitía a Pablo depender totalmente de Dios, estar sometido a Dios. Y si el Señor, pues que ponga el aguijón que sea en nosotros, ya sea una enfermedad, ya sea una persona que nos esté molestando, qué sé yo, o algo, un miedo, qué sé yo, algo que el Señor haya puesto en nosotros, si eso nos va a ayudar a permanecer fielmente unidos a Dios, que venga el aguijón con tal de que no nos separemos del Señor. Porque en nuestra naturaleza humana, cuando todo va bien, es cuando menos buscamos a Dios. Pero cuando las cosas van mal, es cuando realmente recurrimos a Dios, tenemos más dependencia de Él. Quizá por eso no nos quita el Señor totalmente, no nos da una sanidad total, ni nos quita los problemas totalmente, porque nuestra naturaleza humana pues tiende a que cuando las cosas están bien, a irnos un poquito, descuidarnos y pues qué importante, ¿verdad? Que podamos vivir en paz, en gloria, como dice el Señor, que vivamos en paz y en gozo. Pues una vez habiendo recibido nosotros la sanidad del alma, es decir, la salvación, la sanidad del alma es eso, la salvación, pues el Señor nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y dice, niños, hombres y mujeres fueron testigos de los milagros que Jesús había hecho y le seguían. Unos eran espectadores, otros eran los protagonistas, o sea, aquellos a los que Jesús había sanado eran los protagonistas de los milagros. Todos podían ver que Jesús no solo tenía autoridad sobre las enfermedades comunes, sino también sobre aquellas enfermedades sobrenaturales. Ellos pudieron ser testigos del poder que Jesús tenía sobre todo, incluso sobre los demonios que no le podían resistir. Estos sabían muy bien quién era Jesús, los demonios le reconocían y el resultado era la liberación de las atormentadas personas que estaban poseídas por esos demonios, quienes tras ser liberados seguían a Jesús fielmente. Una de estas personas liberadas de 7 demonios fue María Magdalena. Por lo tanto, una vez liberada, ella sintió tal alivio que jamás se separó de Jesús. Claro está que al recuperar su vida y voluntad propia, no podía hacer otra cosa que seguir a su Salvador y Libertador. Meditemos, dice aquí, medite usted, mi hermano. Una vez que usted ha sido liberado de las garras de Satanás, de la esclavitud del pecado, ¿usted está viviendo como María Magdalena?
siguiendo a Jesús fielmente en todo momento? Medite sobre eso, mi hermano, sobre esa pregunta que nos hace aquí el escritor. Si una vez que fuimos salvos, realmente estamos siguiendo a Jesús como lo hacía María Magdalena. En todo lugar estaba ella ahí al lado suyo. Actualmente es difícil que las personas reconozcan la opresión de Satanás. No reconocen que Satanás ejerce tal opresión sobre ellas. En cambio, estas opresiones se las han atribuido a enfermedades perturbadoras de la paz y han recurrido a psicólogos, a psiquiatras, a terapeutas. Quizá ahora no hacemos muchas oraciones de liberación para que el Señor expulse esos demonios de las personas. Pero a pesar de eso, no podemos decir que el accionar del maligno no hace estragos en sus vidas. Usted habrá escuchado hablar del miedo, la inseguridad, las fobias, el pánico, los nervios, el estrés, pues todo eso no es más que la opresión de Satanás sobre las personas. Todos esos temores, esa vida de nerviosismo y estrés, de ira iracunda, todo eso viene de Satanás. También hay otras personas que sufren crisis de pánico, crisis nerviosas, angustia, miedo, llanto. Asimismo, existen muchos casos de depresión, trastorno del sueño, insomnio. Este tipo de enfermedades son la opresión de Satanás, que no los deja ser libres realmente y vivir una vida plena. No permite que puedan establecer relaciones normales con su familia, ni con los demás, ni pueden conseguir un trabajo estable porque su vida está llena de altibajos. Son causales de un tormento constante, incluso cuanto más se quieran acercar a Dios, más van a ser atacadas este tipo de personas que sufren estas enfermedades. Hay otras enfermedades como la esquizofrenia y otros trastornos mentales que también producen alucinaciones tormentosas y mantienen lejos de la realidad a los seres queridos que sufren esa enfermedad. Jesucristo no vino solo para sanar los cuerpos, sino más bien Jesucristo vino para salvarnos de esas enfermedades mentales que no son más que producto de la ira y el ataque de Satanás a esas personas. Jesús vino principalmente a liberar nuestro espíritu atormentado por el poder de Satanás. Vino a darnos libertad, vino a romper las cadenas que nos ataban a la esclavitud del pecado, vino a hacernos libres para que nunca más nos mantuviéramos atados a Satanás. A veces vivimos con ellas, pero aún encadenados no comprendemos de la libertad cabal que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Necesitamos meditar mucho en la palabra y agradecer lo que Jesús nos brinda y dejar ir aquella opresión, el estrés, el enojo, la ira, el rencor. Todo eso debemos de dejarlo ir, porque mientras no lo dejemos ir, la opresión de Satanás estará sobre nosotros y realmente no podemos ser libres. Jesús quiere que nosotros seamos sanados espiritualmente para poder ser salvos y, siendo salvos, poder ser libres de la opresión de Satanás. Libres, sanos y salvos. Ahí está, mi hermano. Esta es la segunda clase de la lección 16 y hemos visto que Jesús se manifestó, que Dios lo confirmó en el bautismo de Juan el Bautista, que Él fue congruente con lo que decía, así como hablaba, así vivía. Entonces pide de nosotros también que si vivimos en Él y somos seguidores de Él, dice que vivamos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra. Y que una vez siendo libres, viviendo en su verdad, siendo salvos, viviremos en su verdad, entonces Él sanará nuestra vida espiritual, sanará nuestro espíritu para poder nosotros vivir libres
de la opresión de Satanás. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, nosotros ya no debemos ser presa de ira, ni de esos arranques de enojo, esos arranques iracundos. Ya no debemos de guardar rencores en nuestro corazón. Tampoco nosotros podemos de vivir en constante estrés ni en depresión, porque dice aquí la Escritura que todo eso viene de Satanás. Con eso nos oprime Satanás, con eso nos mantiene oprimidos, pero dice que el Señor en su verdad nos ha hecho libres. Por eso dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y seréis libres. Si nosotros ya hemos conocido al Señor y ya le estamos siguiendo, pues ya somos libres. Vivamos en esa libertad bendita que el Señor nos ha dado. Y mañana estaremos aprendiendo, o mañana o pasado en la otra clase, estaremos aprendiendo sobre cómo vivir. Ya conocimos al Señor en la primera clase. En esta segunda hemos conocido que si ya somos salvos, somos libres. Mañana o en la otra clase estaremos aprendiendo cómo vivir si realmente somos libres. Que tenga un bendecido día. Mediten esta palabra el día de hoy.